Actualmente México vive su peor crisis hídrica en décadas. En febrero, gran parte de la población padeció algún tipo de escasez de agua. Los especialistas advierten que en el país se requieren garantizar inspecciones y vigilancia en las instalaciones hidráulicas. Acompáñenos a conversar todos los detalles con Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, aquí en Ruta ADN 40. Raúl, un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Lupita, gracias, Rodrigo, gracias por la invitación. Oye, pues para hablar de un tema muy relevante para la humanidad, sin duda, la crisis hídrica que estamos enfrentando en estos momentos. Cuéntanos, ¿cómo llegamos hasta aquí y cómo salimos? Empiezo diciendo que el destino nos alcanzó. ¿Se acuerdan aquella película que decía cuando el destino nos alcance? Sí, claro. Pues ahora ya nos alcanzó. Ya estamos en una crisis. El problema es que dicen por ahí que para resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Todavía mucha gente no reconoce que tenemos un gran problema en el sector hídrico a nivel nacional y a nivel mundial. A nivel nacional, cerca del 75% del territorio nacional está bajo un esquema de sequía que va desde moderada a extrema. Tenemos un gran problema por el cambio climático. Estamos viviendo etapas en que hace mucho tiempo pues no lo experimentábamos. ¿Y cómo salimos? Pues salimos en el tema de proponer una agenda del agua donde todos, Lupita, Rodrigo, tengamos algo que hacer, lo que nos corresponde. Evidentemente, el Consejo Consultivo del Agua, que es un organismo ciudadano, plural, independiente, que lo que busca es generar políticas públicas para que los tomadores de decisiones realmente adopten estas políticas públicas. Y este Consejo Consultivo del Agua está conformado por los expertos del agua, del sector académico, del sector social y del sector productivo. La gente que más sabe de agua está con nosotros. Y lo que dedicamos nosotros a hacer es proponer, generar propuestas para que se tomen por los gobernantes, por los tomadores de decisiones. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, ya hablamos mucho del diagnóstico. El diagnóstico ya lo conocemos, sabemos. O sea, tenemos crisis. Tenemos crisis, agua. Nos estamos acabando el agua, no la cuidamos, no la valoramos, pero tampoco tenemos un plan. Tampoco tenemos un plan, y déjeme ser disruptivo y a lo mejor políticamente incorrecto, pero creo que hay que hablar claro como lo hacen ustedes aquí en el programa. En México, la gestión del agua no ha sido una prioridad, tristemente, y menos en esta administración. ¿Y qué quiere decir gestión del agua? Asegurarse que todos los usos del agua, los ciudadanos principalmente, el consumo doméstico, por los demás usos, el industrial, el agrícola, el de generación de energía eléctrica, tengan el abasto suficiente. En el caso doméstico, con cantidad y calidad, lo que no estamos teniendo ahora. ¿Por qué? Porque la autoridad, decimos nosotros, no ha tomado en serio el problema del agua. Y lo venimos diciendo nosotros y otras organizaciones desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Venimos de una curva de aprendizaje muy dolorosa del norte de la República, los que somos del norte, particularmente Nuevo León, Durango, Chihuahua, Sonora, que ya vivieron este esquema. Nosotros hicimos un llamado a que se invirtieran más recursos. Se necesitan 3 elementos fundamentales para entrarle a este problema buscando soluciones. El primero, voluntad política. Segundo, mayor asignación presupuestal. Y tercero, una planeación adecuada. Creen que esto es temporal y no es temporal. Segundo, por ende, no hay una mayor asignación presupuestal. Les platico, el presupuesto de egreso de la Federación para este ejercicio 2024 presenta en el sector hídrico una reducción del año pasado a este año del 12%. Dicen que el amor se refleja en el presupuesto, el interés, la prioridad. Entonces, no ha sido una prioridad. Pero no solamente eso, no se ha declarado zona de emergencia en lugares donde ya estamos viviendo de manera muy clara, aunque muchas autoridades lo nieguen, el problema del abastecimiento de agua. El Valle de México es un gran ejemplo, el norte del país es un gran ejemplo, pero las autoridades no han querido declararlo como zona de emergencia. ¿Por qué? Porque esto implica directamente desembolso de recursos. Dinero, ¿no? Y algunos ejemplos de los que podemos hablar. El sistema Cutzamala, que nutre el Valle de México, 20 millones de habitantes, de las 10 urbes más grandes del planeta, pues requiere que deje de perder el 30% del agua que tiene por fugas. Es una inversión mayor a 10,000 millones de pesos. Correcto. Y corrígeme, pero parece que los expertos aseguran que ya se necesita un nuevo sistema Cutzamala. Sin duda. Que son más de 70,000 millones de pesos. Ya estás hablando de la mitad del presupuesto que se había proyectado para el aeropuerto cancelado de Texcoco. Sin duda. Claro que hay una emergencia, pero ¿de dónde saldría el dinero? Hay recursos. Cuando nosotros nos dicen, oye, Raúl, es que no hay recurso suficiente, nosotros decimos, sí hay recurso. Lo que está es mal asignado. El presupuesto de egreso de la Federación importa 5.8 billones, con B, billones de pesos. Hay proyectos magnificentes que requieren mucho recurso más. El agua le están dando 62,000 millones de pesos.
Es Para todo el nada, país. para todo el país, para Conagua. Y tenía 70 y tantos el año pasado. Entonces dices tú, ¿dónde está la prioridad? La prioridad es el uso doméstico, sin duda, pero también la parte económica. El agua es una palanca de desarrollo, pero si no tiene agua suficiente las poblaciones, va a haber problemas sociales. Y lo estamos viviendo ahora. Y no es un tema de que vengan las lluvias. Primero, va a ser difícil que vengan en la temporada de mayo-junio, porque de acuerdo a los meteorólogos, va a haber 27-30% menos de precipitación pluvial que el año pasado. Entonces no va a haber agua suficiente. O sea, vamos a estar Y- ahorcados. ahorcados. Y el sistema de Cutzamala se está secando. Sí es cierto, es un tercio de lo que se abastece en la Ciudad de México, pero el otro 70%, los otros 2/3 son de agua subterránea de pozos. Pero ¿saben ustedes que de la cuenca del Valle de México es una de las más sobreexplotadas del país? Entonces estamos en un verdadero problema. Sí. Entonces hay que darle interés. Por eso el Consejo Consultivo del Agua está planteando un decálogo, que es una agenda de soluciones a las candidatas de la Presidencia de la República, el candidato a los congresos federales, ahora que viene la renovación el próximo 10 de junio, para que tomen el tema del agua en sus agendas, si el voto los favorece, para que sí sea una prioridad. Yo de verdad afirmo, en este momento no es una prioridad el agua, y lo estamos viendo, ¿no? Claro. Te quiero preguntar sobre las fugas y sobre el tema del campo. Sabemos que se desperdicia, tengo entendido, el 40%, pero tú tienes, ¿es mayor la fuga? Sí. ¿Sí? ¿De No, cuánto? la fuga es del 50%, en el Valle de México, un promedio nacional 40%, 40%. en la zona urbana. Ajá. Y el campo consume el 76% del total del agua, pero desperdicia el 60%, es muy ineficiente en sus sistemas de riego. ¿Por qué no atendimos estos problemas? Bueno, pues es una buena pregunta para las autoridades. Primera respuesta, en el campo. El campo consume el 76% del 100% del agua concesionada. ¿Qué hacen los agricultores? Pues riegan como Dios les da a entender. En el caso de los sistemas de riego, pues dejan correr el agua con el sistema de ineficientes que se le llaman por inundación. Imagínense, inadmisible que dejen correr el agua, inundan las parcelas y la manera en que riegan. Hay un desperdicio del 60%. Increíble. Del 60%. Interesante el decálogo que proponen. Creo que todos sabemos y vivimos diario que hay un problema como el agua. Pero ¿cómo se puede resolver? Yo escuché que en la ciudad de Nueva York reciclan el agua, Sí. la reutilizan 4 veces. Sin duda. En el Valle de México, 0. Cero. No estamos reutilizando el agua, se está fugando y la estamos reutilizando. Estamos en un momento de cambio en nuestro país porque hay una elección política. Exacto. Más allá de decir yo voy a arreglar el agua, importa el cómo. Exacto. ¿Cómo se puede arreglar? Muy simple. Primero, con voluntad política, que reconozcamos que tenemos un problema. Segundo, los expertos, el gran talento que hay en las universidades, en los sectores, plantean soluciones como esta que existen en el mundo, pero que las tenemos que aplicar. ¿Cuáles son? Primero, una planeación a largo plazo. Ya basta de que el país se invente cada 6 años en un cambio de gobierno federal. Políticas nuevas y empezamos de cero. Primero, visión de largo plazo, que lo hacen los países desarrollados. Segundo, utilizar innovación y tecnología. Todo lo que dice Rodrigo. Recuperación responsable, intercambio de agua, agua de segundo uso, economía circular del agua, recarga de los acuíferos, potabilización de aguas residuales, el tema del tratamiento de agua. ¿Sabían ustedes que los organismos operadores de agua, que son los que nos llevan el agua a nuestras casas cuando tenemos la oportunidad de contar con el vital líquido, en estos organismos operadores que los administran los municipios, de alguna manera ellos, aparte que están experimentando las fugas y que son los que consumen el 14% de agua en el país, en el total, prácticamente no están cobrando el agua, prácticamente están dejando de cobrar esa agua porque tienen grandes problemas. Si sumas el 76% del campo más el 14% del servicio doméstico a través de los organismos operadores, ahí tienes el 90% del consumo de agua en este país, pero también lo que se reclama es que haya presupuesto federal para apoyar a ellos, ¿no? ¿Por qué no se destina presupuesto adecuado si es, ahora sí que es vital importancia? Pues eso es lo que nosotros también nos preguntamos cuando nosotros, decía hace un momento, le decimos a los tomadores de decisiones que se requieren estos recursos, que es prioritario, nos dicen que no hay recursos suficientes. Le decimos, sí hay recurso, el presupuesto vale 5.8 billones. ¿Por qué no le das un presupuesto multianual, que es lo que planteamos nosotros en el decálogo, por los próximos 10 años, de al menos un piso de 160 mil millones de pesos durante 10 años? Presupuesto multianual de 10 años, largo Casi plazo. triplicando. Casi triplicar, que es insuficiente. Hay Se quien lo dice que tendrías debe que quitar más. a algo, ¿no? Los organismos internacionales hablan de que deben destinarles el 1% del PIB para este tema. La ONU dice esa parte. Oye, Tenemos Raúl, el punto 2. el asunto de innovar, de poner tecnología, de poner inversión,
solución, pues se oye muy bien. Hay quien nos dice, bueno, captar lluvia es importante y con eso ya solucionamos el problema, cuando sabemos que pues no es suficiente, y también que el agua se desperdicia porque se va a la coladera. Totalmente, que era lo que decía Rodrigo, hay que tratar el agua, hay que buscar en las zonas urbanas el concepto de ciudad de esponja, cómo retener esa agua a través del tratamiento, de la reutilización. Por otro lado, la captación de lluvia es importante, aunque es marginal, el volumen es pequeño, pero es importante, todo suma en esta parte. El tercero es el tema del tratamiento de las aguas. Saben ustedes que los organismos operadores existen, dentro de los organismos operadores, 4.600 plantas de tratamiento a nivel nacional. La mitad, 2.300, están abandonadas o en desuso por falta de presupuesto. Pues eso es inadmisible. De alguna manera, es una de las maneras de tratar el agua. La otra, las fugas. Si reparáramos el 70% de las fugas que hay a nivel nacional o en el Valle de México, podrías tener recuperaciones del 30%. ¿Por qué no lo hacen, Lupita? Muy sencillo. Nosotros decimos por qué no, coloquialmente, porque no es sexy esas obras, porque literalmente están enterradas y no se ven, no lucen. Entonces al tomador de decisiones pues no le interesa invertir en eso. Mejor el segundo piso. Bueno, no hay puente, dinero, ¿no? o no hay dinero. Dabas un dato muy interesante. Si el 60% de los consumidores de agua en el país no la pagan, sí, no hay un retorno virtuoso del dinero que se puede reinvertir. ¿Pero por qué no la pagamos? Por un tema equivocado de política pública. No te pueden cortar el agua en la mayoría de las legislaciones. Recuerden que depende del municipio. Es que no pueden es un derecho humano, ¿no? Derecho humano, entonces no te pueden restringir. Y si a eso le agregas que está subsidiada. Normalmente en el Valle de México el costo de extracción de un metro cúbico es más o menos 30, 35 pesos. Está subsidiada, si lo ven en sus recibos, a 8 pesos. Y si pagan el agua, porque ya pagamos pipas. Claro, pero es más caro el tema. Entonces sí está, como bien decía Lupita, es un tema sesgado de privatización, porque entonces no hay agua más cara que la que no se tiene. Entonces pagas pipas, claro, pagas otro tema. Pero hay gente que ni siquiera paga los 120 pesos bimestrales de agua, claro, que eso me parece que es inadmisible. Entonces hay que hacer una revisión de los subsidios, pero por otro lado, nosotros lo que estamos planteando a las candidatas y candidatos presidenciales y hacia abajo, en el caso del Congreso Federal, es que incluyan la agenda del agua. Todas estas propuestas, que no son nuevas, pero que no lo han hecho y que le dediquen recursos. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro. No, simplemente hay que aplicarlo, con todas las técnicas que todos tenemos que hacer en nuestras casas, pero que nos vayamos por el uso del agua. Sector agrícola 76%, consumo doméstico 14%. Ahí está el 90% del consumo. El otro restante 5% en generación de energía eléctrica, quitando las hidroeléctricas, y solo el 5% de la industria autoabastecida. A esta industria que es muy satanizada, que es la que está acabando el agua, pues nada más falso que eso. A la industria organizada que está autoabastecida a través de pozos profundos, no solamente la paga, sino que la trata, tiene economía circular del agua, tiene esquemas de estándares internacionales de uso eficiente del agua. En el agua estamos todos. Claro. El gobierno y los ciudadanos. Sin duda. Ya sabemos que el gobierno tiene que meter el triple de presupuesto y reinvertir. ¿Y los ciudadanos qué tenemos que hacer? Cuidar el agua. Por un lado, exigir a las autoridades que el agua, la gestión del agua sea una prioridad. Segundo, que incorporen esquemas de prácticas a nivel internacional, de buenas prácticas para tener el mejor uso del agua. Tercero, nosotros en nuestra proporción de lo que hacemos como ciudadanos, pues cuidarlo, ya lo sabemos. Pero no nos cae el 20, Raúl. No entendemos, no hacemos nada para ahorrar el agua. ¿Sabes cuándo vamos a hacer? Les pasó en Monterrey. Monterrey nosotros lo vimos junto con ellos cuando prácticamente tuvieron ese problema del día cero, que es una falacia, pero que existe. El día cero no va a llegar a México todavía, va a llegar al tema de Cutzamala, porque ahí sí se va a agotar prácticamente las 8 presas en 4 meses, 3 meses. Pero en Monterrey llegaron a tener el día cero. El día cero es cuando tú abres el agua para cualquier uso y no sale una gota de agua. Bueno, Monterrey tuvo esa sensibilización, que del promedio per cápita diario de agua es más o menos a nivel nacional 450 litros. Bueno, pues la gente de Monterrey convivió ese tema, pues lo bajó. Ahora traen promedios de 320, 310 litros de agua diario per cápita. Raúl, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Al contrario, gracias por esto. Y bueno, ahora que pasó el Día Mundial del Agua, pues ojalá nos dé un motivo de reflexión para todos de que hay que cuidarlo. Todos debemos y podemos ser parte de la Pues solución. Ahí nos queda la tarea. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.